pero no, no tiene nada que ver con una licencia de manejar, sino el ID directamente que te puede identificar que el nombre, la dirección, el teléfono, lo básico que te puede identificar como una persona para poder ir a hacer cualquier proceso que necesites, pues ese servicio todavía lo está prestando el condado, no se ha cancelado desde el 1 de julio como se había dicho. Ese es un servicio activo y que las personas pues todavía pueden adquirir. Si usted necesita esa información, puede ir al sitio web www.miamidade.gov o también puede visitar las librerías locales para poder adquirir este ID. Yo creo que es importante porque como lo mencionó la alcaldesa ayer, Giovanni, personas que de verdad no quieren salir con su pasaporte, simplemente no tienen el pasaporte, pero necesitan tener un tipo de identificación. Yo creo que, mira, todo lo que sea en beneficio de la comunidad, fíjate tú que es un tema muy importante y hay veces que a nuestro radio escucha no se lo logramos expresar o no sé si es que tenemos que hacerlo de una forma diferente y es como está dividido el sistema político y el sistema administrativo. Ahí existen tres poderes importantísimos para poder manejar un gobierno, Wendy. Uno es el poder judicial, donde están los jueces. Otro, el poder legislativo, que es donde hacen las leyes. Y otro, el poder ejecutivo. Son los tres poderes a nivel federal, ¿ok? Y que esos poderes, el poder más grande, está dividido, o sea, no hay poder grande, se tiene que mezclar el uno con el otro para que se pueda hacer un desarrollo de un poder. Pero hay una que es el poder ejecutivo, que viene siendo el presidente, que viene siendo la persona encargada de ejecutar todas las leyes que el departamento legislativo otorga y el judicial todo lo que puede perjudicar a la comunidad en las cosas sociales, por ejemplo, que no haya discriminación. Entonces, la importancia, te hablo de esto porque nosotros estamos sufriendo, nunca hemos pasado, creo, en lo que es la parte de la historia de lo que yo llevo viviendo en los Estados Unidos, que son más de 35 años, nunca habíamos tenido un gobernador que sea tan radical y tan anti-inmigrante como el que tenemos en el estado de la Florida. Ayer la alcaldesa, pues lógico, no va a tomar estos temas porque son muy fuertes, pero yo quiero que nuestro radio escucha de 1450 AM, 101.9 FM, es que podamos entender cómo está dividido el poder. Y el poder de la parte migratoria la tiene exclusivamente el gobierno federal. Pero el gobierno a nivel local está poniendo muchas de las restricciones para que una persona que carece de documentos se pueda movilizar. Y entonces ahí es donde aparecen estos ciertos lugares donde te hacen un ID que puede ser válido para que, no para que manejes, sino que para que te puedas identificar que si Marilyn es Marilyn Méndez realmente, no tiene que andar con un pasaporte, tiene que andar con una identificación para que esa identificación haga saber que esa es la identidad de esa persona. Correcto. Y el temor más grande que tenemos en este momento es que el día 1 de julio fue que pasó la primera ordenanza en el estado de la Florida anti-inmigrante prácticamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y es excelente que las personas que no tengan una legalidad pues tan siquiera saquen ese tipo de ID, porque puede servir para ir al banco, me imagino, para ir a retirar o para, qué sé yo, comprar algo en la gasolinera. Tiene algún tipo de valor en el día que te hagas residente o que apliques para la residencia. Bueno, tiene alguna identificación que le haga acreedor de que usted estaba en el año 2023 aquí. Claro, y es emitida en el condado. Es emitida en el condado. Entonces, todos estos valores son importantes. Hablo a nivel federal de cómo funcionan las ordenanzas, porque hay veces que nos confundimos. Y yo te miré ahí y estuve viendo un post de Vicente Izaguirre, que estaba
la congresista María Elvira Salazar quería negociar con el gobierno de Nicaragua, pero hay personas que no tienen ese derecho a negociar porque no son los dueños de Nicaragua. También estamos actuando de la misma manera que está actuando el gobierno de Nicaragua. Ella no tiene ningún poder para poder negociar las acciones que tiene el gobierno en el dado caso contra las personas y contra un pastor que es un pastor católico y que hace las negociaciones como espérate, si tú no das esto, pero si es que el pastor no quiere que negocien eso. Yo entiendo que nuestros congresistas deben de abogar por nuestra comunidad, pero hay cosas tan importantes como la parte migratoria que deberían de negociarla para todas aquellas personas que no tienen un estatus. Mira, en el año 2008, cuando al presidente Barack Obama se le preguntó un periodista de un canal, que no voy a poder decir su nombre, el canal, para respetar a Frank y respetar la emisora, creo que se llama Ramos, de apellido Ramos. Jorge Ramos. Sí. Lo entrevistó y le dijo al presidente con mucha seguridad, como hablan la mayoría de los políticos, que en cuestiones de 3 meses, en el 2008, en cuestiones de 3 meses, él resolvía el problema migratorio para 11 millones de personas. Ajá. Cosa que fue mentira, claro. Cosa que no se cumplió, porque no va a depender nada más del poder ejecutivo. Depende de la división de los poderes. Por ejemplo, depende del ejecutivo, del legislativo que va a legislar, y ahí es donde entran los congresistas. Por ejemplo, en cada estado y en el estado de la Florida, nosotros tenemos 27 por la nueva modificación que hubo del censo del 2020, tenemos 27 congresistas en el estado de la Florida, más 2 senadores. ¿Qué pasa? Que estos congresistas y esos senadores son los que van a Washington a legislar, a ver si las leyes pueden pasar. ¿Qué pasa con los jueces? Hay una cosa que miramos las campañas políticas, miramos cuando el presidente Trump se está postulando, que con la delincuencia que tiene y se vuelve a postular, vemos a un DeSantis antimigrante y se está postulando, vemos a un Biden que tiene 80 y pico de años y que es bien difícil que pueda hacer un papel importante en nuestro Estados Unidos, todos. Pero hay unas personas que son importantísimas en el gobierno de los Estados Unidos, que son los jueces. Son la parte del juez, son los judiciales. El judicial, que ese es el poder. El poder judicial, la Corte Suprema. Es el poder más grande que tiene los Estados Unidos y que en los Estados Unidos son 9. Y esos 9 son de por vida. Quiere decir que cuando los eligen para el resto de los años que les queda por vivir. Quiere decir que esos 9... son los que se les llaman magistrados. Quiere decir que esos 9 son las personas más poderosas que existen en los Estados Unidos. Y no los queremos tomar prácticamente en cuenta. Ahí está una puertorriqueña que es Mallorca. Ahí el John Robert Jr., que es uno de los jueces. Son jueces que están de por vida. Entró a los 52 años y creo que ahora está teniendo como lo eligió el presidente Bush, padre e hijo. ¿Y cómo se elige al sistema judicial, que son los 9? El presidente, en el momento que falta alguno de ellos, lo propone. Se lo propone al Senado de los Estados Unidos, que por cada uno de ellos... No, ahí están los 9. Por cada uno... ¿Cuáles son, Wendy? Mira, está Clarence Thomas. Clarence Thomas. Está Samuel Alito. Sonia Sotomayor. Elega Kagan. Neil Gorsuch. Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. ¿Y Robert Jr.? No.
No aparece ni, bueno, pero aparece. Robert es uno de los 9, que es el presidente, el del magistrado. Ok, ahora, ¿qué pasa? El presidente lo propone, se lo dice al Senado, el Senado le encuentra a buscar si hay Bueno, algún sí, él es el antecedente. Chief Justice. Sí, ese es el principal. John Roberts. John Roberts, sí, Jr. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a investigar a esa persona para ver si tiene las acreditaciones, el gobierno, el gobernador, perdón, el Senado le hace muchas preguntas, ven toda la trayectoria hasta que lo promueven. Lo promueven. Y ese va a ser de por vida. Hay 9. Bueno, no importa. Este lo nombró Donald Trump, que es Hay tres Neil que, nombró Donald Trump. Uh-huh. Incluyendo a la Amy Coney. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas pueden ser republicanas, pueden ser demócratas, pero son de por vida. El presidente las propone, el Senado la ratifica de que realmente, si no pasa, si no la llegan a aprobar, pues no llegan, o sea, se descalifican, porque se le ven los antecedentes, se le ve todo esto. Entonces, es tan importante que nos demos cuenta que este país, las personas que nos mandan y nos rigen realmente no es el presidente, es los 9 magistrados de los Estados Unidos, que son los que dicen si las leyes que pasan perjudican o benefician a la comunidad. Por ejemplo, si tú vas a pasar una ley donde vas a perjudicar a la minoría, entonces empieza la discriminación y ya ahí ya se tienen que meter ellos y dicen, bueno, esta ley no va. Como por ejemplo, quisieron quitar el plan Obama, el Health Plan, el Obamacare, y cuando llega donde el Poder Judicial dice no, porque van a haber más de 27,000 millones de personas que van a ser desprotegidas. Entonces, no se puede quitar. Entonces, hay ordenanzas que no se pueden quitar porque entonces vas a perjudicar a la mayoría. Y ese es el Poder Judicial. El legislativo, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque qué bonito es traer a Maurín Porras acá, que hace hasta cierto punto el papel legislativo. Qué bonito es traer la alcaldesa, vendría siendo el ejecutivo, y qué bonito traerlos y verlos y votar por ellos, pero que no hagan el bien para la comunidad. Entonces, vamos haciendo un papel muy malo. Y este gobierno es tan inteligente, cuando hicieron las ordenanzas para ver cuánto tiempo duraba un congresista, y el congresista, como saben que se puede vender, como saben que puede cambiar, entonces se mandó una ordenanza que ellos fueran cambiados cada 2 años, dependiendo de la cantidad de población, y por eso el censo, que por 800,000, 600,000 personas es los que van a representar. Por ejemplo, a esta señora que se apellida María Elvira Salazar, que se apellida Salazar, esta señora depende de un distrito, el distrito número 27, el exalcalde y ahora congresista Carlos Jiménez, el distrito número 26, ellos se trasladan de aquí representando a 700, 800,000 personas y hacer una voz en Washington para que nos beneficien. Pero lamentablemente, Wendy, nos estamos dando cuenta que todos estos congresistas que nosotros hemos elegido para beneficio del condado, perdón, del estado de la Florida, no han hecho una buena labor, porque si tú los ves, aquí al inmigrante, a los cubanos los están deportando, al cubano están habiendo negociaciones con Cuba y ninguno de los congresistas que se dicen abogar por los cubanos han venido y han ido a hacer huelga ahí, como fue este señor que no tiene documento. Sí, el que le han negado la residencia. El que le han negado hacer una huelga. Si es verdad que tú eres parte de mi congresista, ¿cómo yo voy a permitir que un hermano cubano, sabiendo que en Cuba hay
una persecución masiva para esta persona, yo voy a permitir como congresista de esa gente o los familiares que me eligieron a mí, yo voy a permitir que todavía lo sigan deportando. Claro. De igual manera, qué bonito es irse a donde se están reuniendo los presidentes o se van a Washington en unas caravanas, los políticos que están hablando, o los que son líderes supuestamente comunitarios, y ahí nos encontramos con un montón de cubanos o cubanas que están lucrándose del dolor de los cubanos que están aquí. ¿Por qué no nos vamos a hacer, en vez de ir a cabildear a Washington, cosa que no vamos a ir a poder cambiar absolutamente nada, ninguna de las políticas que existen en contra del régimen castrista, ni en contra del régimen de Venezuela, ni en contra del régimen de Nicaragua? ¿Por qué no se van a hacer una huelga de hambre aquí a las oficinas de ICE para que estos cubanos, los 47 cubanos que sacaron hace una semana o hace 2 días atrás, no se los lleven? ¿Por qué? Porque ahí hay que ir a apoyar realmente, si realmente tú quieres que vote por ti. Entonces, tú te das cuenta que ese poder legislativo, el que hace las leyes, no está haciendo por bien de la comunidad que somos los inmigrantes. Por ejemplo, la señora que es periodista, demagoga, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar habla de que va una ley que va a apoyar a los hermanos venezolanos y que van a salir de la oscuridad, y al final te das cuenta que cuando llega a los 433 congresistas que hay en la baja casa, ninguno de ellos aprueba la parte de los inmigrantes. Entonces, esa propuesta que nos viene a proponer aquí es mentira, no va a pasar. 3 pelagatos que van de allá, de 430, que no se arma ni un gato, porque un gato se arma de 4 patas. Solo tienen 3, no pueden llegar a ningún lugar porque no hay, lo que decía la abogada Noelia Ramos, no hay personas que puedan legislar, que puedan negociar correctamente, porque no son negociadores, son demagogos, hablan de politiquería barata. Yo escuché hace unas cuestiones de 1 semana, 2 semanas, en un programa a un político local, vicealcalde, cuando le están preguntando de una cosa, pero contesta de otra. Entonces tú dices, espérate, ¿qué política es esta? Estamos hablando de los zapatos y me estás hablando del pelo que me quedó negro. No, vamos a hablar de los zapatos. No vamos a hablar del pelo negro. No, pero es que el pelo lo tiene negro y ahora... No. Vamos a hablar de los zapatos, de lo que estamos hablando. De igual manera, ahorita nuestro problema en el condado de Miami-Dade, en el condado que tú misma lo dijiste ayer, somos el condado más grande del estado de la Florida. Somos donde se recaudan más impuestos. Somos un condado más grande que un estado. Entonces, a ese condado donde habemos tantos inmigrantes, nos están poniendo la bota arriba. Y nuestros congresistas están viendo que nos están perjudicando y seguimos apoyando y no hacemos absolutamente nada para poder, pero entonces nos convertimos en partidistas y no pensamos en tanto, mira qué bonito esto que pasaron ayer y ayer, de tantos temas buenos que se han hecho en la ciudad, porque si vamos a ver las cosas malas y vamos a traer a una persona, a un líder político, cuando tiene una responsabilidad tan grande, y lo vamos a traer aquí para corregir los errores, no, vamos a ver cuáles son las virtudes primero de esas personas y después le vamos a ver todos los defectos. Pero yo creo que las virtudes, mira, ¿cómo tú vas a verle defectos? Y yo he escuchado de emisoras, donde no puedo decir su nombre, porque estoy en 1450 AM, 101.9 FM, Radio Luz Miami. Estamos en vivo, son las 5:28 de la tarde. Wendy, ¿cómo vamos a permitir cuando tú escuchas que no, vamos a traer a la alcaldesa, no nos contesta, no nos quiere atender la llamada, pero es que usted negó la salida de los fondos para allá, y te das cuenta que el tema no trae ni a colación. Yo no le puedo preguntar a la alcaldesa del problema que está pasando con los inmigrantes cuando es un problema federal. Claro. Porque el gobierno federal
es el que está bloqueando toda la parte de la migratoria. El congresista, ahí hay que ir donde María Elvira Salazar, donde Lincoln Díaz Balar, hay que ir donde el señor Carlos Jiménez, que son los tres en el condado de Miami-Dade que nos están representando y que más bien nos están torturando, porque esos tres congresistas deberían de ir a hacer huelga de hambre con esas familiares. Tú sabes que deporten a un cubano y que ese cubano tenga a la mujer embarazada aquí, que por H o por B motivo, vamos a poner que la embarazó para que lo dejara, pero va a tener un hijo americano. Ya lo tuvo. O ya lo tuvo. Entonces, el detalle es que hay muchas cosas que tú dices, pero ¿cómo se dicen llamar congresistas? ¿Cómo me van a ir a representar? Nada más me van a ir a representar ¿para qué? Para ir a gastarse todo el dinero del Estado, de lo que le dan para ellos. No, yo creo que es una cosa tan fuera de lugar. Entonces, cuando nosotros traemos a la alcaldesa, yo no la voy a traer jamás para venir a atacarla. Dime todas las virtudes. Y, por ejemplo, encontramos cosas que son virtudes grandes, como por ejemplo, oye, el señor Carlos Jiménez tenía la bota puesta arriba de todos los pequeños negocios, 430 millones de dólares de ayuda que era del gobierno federal y que el señor no lo quería soltar en julio del 2020, que se la fue y se la llevó, cerró los negocios. ¿Qué hizo la señora? Habían una demanda que yo encontré en uno de los videos al alcalde de las 34 ciudades que iban a entablar una demanda a el condado porque no querían soltar los fondos. ¿Qué pasa con Daniela Levin Cava? Que automáticamente Daniela Levin Cava viene y suelta esos fondos. Y nosotros fuimos partícipes de esos fondos porque en realidad te vienen a ayudar, te vienen a estabilizar el negocio. Imagínate tú que de renta, si tú pagas 9,000 pesos de renta y te dan una ayuda de 9,000, de 10,000 pesos, tú pagaste la renta de ese mes completamente. Ya. A la familia, yo fui a tramitarla y me acompañó el abogado José Compagnoni para una familia donde en Hialeah, el gobierno de Hialeah le dio a esa persona 9 meses, tú estuviste involucrada en la parte de la firma, 9 meses de renta a esa persona. Señal de que sí, esos fondos sirvieron. El Hospitality Grant. El Hospitality Grant. O sea, todas estas cosas que fueron positivas para el condado, estuvo la señora presente. Pero no vamos a... pero ¿por qué usted no ha hecho más vivienda? Porque una pregunta estúpida podría ser, y que yo oigo a colegas, y le digo colegas porque tienen el derecho de tener un micrófono, y se llaman periodistas, cuando tú dices, mire, ¿por qué la renta aquí en el condado de Miami-Dade está tan cara? Pero ese señor no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de que cuando pasó una recesión, vinimos y mucha de la gente, Wendy, te estoy hablando de mucha de la gente que recibieron ayuda y que estaban recibiendo salario de $800 del gobierno semanal, del pago semanal del unemployment, semanalmente recibían 800 pesos. Multiplicados por 4 semanas, está hablando de $3,200. Por una pareja son 6,400 pesos. Y esa gente no pagaba las casas. No les pagaban a los landlords, a nosotros los dueños no nos pagaban. Y el gobierno a nivel federal había dicho que no se podía votar a las personas. Entonces la gente hasta se reía en tu cara. No te voy a pagar. Y eso no es culpa de Daniela Levin Cava. Claro. Esa no es culpa del condado. Esa es culpa del gobierno federal, que el gobierno federal estaba haciendo esas cosas. Entonces, son preguntas que no vienen a la información de la persona y es por la falta, e incluso hasta los mismos periodistas, los mismos medios de comunicación no tienen la preparación para identificar lo que es un gobierno de una ciudad, lo que es un gobierno condal, lo que es un gobierno estatal y lo que es un gobierno federal. Pero ahí es donde te digo, Giovanni, que creo que cuando uno tiene el privilegio de tener un medio de comunicación, un micrófono, también exige el respeto de que tú estés informado, porque, por ejemplo, si no tienes idea de cómo está organizado el gobierno, entonces no abres la boca, no preguntes. O sea,
el privilegio de tener un micrófono y de poder informar, también tienes que tener el respeto de cuando tú vas a preguntar, estar bien informado. O sea, no puedes preguntar locuras porque eso falta el respeto a la persona que le estás hablando. Wendy, fíjate tú que yo estuve en una conversación con el vocero de la policía del condado de Miami-Dade, Zabaleta. Dice, Giovanni, hay veces que las preguntas que te hacen, me preguntan de Hialeah. No saben, el mismo reportero no sabe que la policía de Hialeah es diferente a la policía del condado de Miami-Dade, que son diferentes rangos, que son, entonces, a veces que me imagino como autoridad que no quisiera darle ni la entrevista, porque lo que me vas a preguntar está hasta fuera de lugar. ¿Cómo yo voy a preguntarle, por ejemplo, fuera de contexto? A la alcaldesa, una pregunta, mira, alcaldesa, que yo estoy sacando una licencia en Hialeah y que me ha complicado, el señor no tiene ni idea de lo que es, ni cómo funciona ese sistema. Vamos a hablar de una cosa muy grande, que los problemas de nuestros viejitos, cómo la vivienda que están haciendo, cómo van a ayudar para los grants, cómo le pueden ayudar para la vivienda. La gente, Wendy. Para la comida. Para la comida. Hay gente, Wendy, que se le dio, es tan fácil tramitar la documentación para que te den la ayuda. Yo pienso que la gente no la quiere tramitar, que no saben llenar los papeles, no que no lo sepan llenar, no los quieren llenar. No les interesa, porque yo te voy a decir algo. Cuando a ti te interesa algo, simplemente buscas la manera de entenderlo. Punto. Ya. Simplemente. Y esos son temas, Wendy, que por ejemplo, a veces, y nos volvemos, mira, a mí me duele en muchas de las ocasiones que hablemos, vamos a poner el ejemplo y yo lo he hablado y lo hablé con el alcalde, el comisionado JC Bermúdez, porque hay veces que no interpretamos lo que es la ley y realmente qué bueno que haya esta emisora y que exista Conéctate con TFKM y que podamos dar una información clara. Mira, por ejemplo, hay una cosa que se llama república y hay una cosa que se llama demócrata. La república o republicano, lo que le llaman republicano, es que, por ejemplo, Marilyn es dueña, qué sé yo, de esa silla. Esa silla es de Marilyn y Marilyn cuida esa silla, la limpia, eso es suyo. ¿Qué pasa si a Wendy, en un momento determinado, dice, a mí me gusta esa silla porque tiene dos cosas en la mano para poner los brazos y yo no me siento bien con eso y yo necesito esa silla? Y Wendy es el gobierno. Wendy no puede ir donde Marilyn a quitarle esa silla. ¿Por qué? Porque eso le pertenece y eso es república, me pertenece. Ese es el poder que tiene. Ella lo compró, ella lo hizo como ella quería y esa silla es de Marilyn. Ahora, tú puedes tomar esa silla, pero tú tienes que pagarle lo que ella necesite por esa silla. Quiere decir que si Marilyn, por ejemplo, esta silla, una silla normal, como la que tú tienes, que no tiene brazos, cuesta 20 pesos, y una igual o similar a la de Marilyn cuesta 40, pero Marilyn quiere que esa silla venderla en 200, tú le vas a tener que pagar 200. Hay solo que haya una forma, un acuerdo mutuo de bajar y ver que, pero hay que respetarle su derecho. ¿Qué es lo que pasa con el basurero de la ciudad del Doral? Que está en la ciudad del Doral, no le pertenece a la ciudad del Doral. Vamos a remontarnos a los años 80, cuando aquella ciudad no existía nada. Pertenecía al condado, no había tráfico, vino una compañía independiente, pero que le trabaja al condado, y hizo Covanta. Invirtieron todo el capital, todas las necesidades para hacer eso. ¿Y qué sucede? Que fueron pasando los años y mucha gente que miraba los terrenos alrededor, cónchale, pero ahí hay una planta de procesar. Bueno, en vez de vender el lote del terreno en $1,000, mira, te lo vamos a vender en 250. Pero ahí hay un lugar donde se puede remover posteriormente.
Y pasaron los años y eso se fue edificando. Mucha gente compró sabiendo que ahí estaba Covanta. Yo no estoy a favor de Covanta, yo no estoy a favor, no. Estoy a favor de lo que es República y lo que es nosotros como ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Eso se fue creciendo y la ciudad del Doral fue tomando unos valores extremadamente grandes. No se ha comprobado en estos momentos que eso sea un daño que haya habido una persona que tenga cáncer, no se ha comprobado que haya habido una persona que sufra de un problema grande. Hay casas ahí alrededor, around half a mile, una media milla de ahí, donde las casas cuestan más de $1.800.000. Quiere decir que el tipo que la compró tenía que saber que esa casa estaba cerca de ahí de eso y que estamos metiéndonos en un lugar donde no era correcto, pero me la estaban vendiendo más barata de lo que esa propiedad costaba. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se forma un movimiento donde claro, está o sea, en contra. compraste con voluntad, no te obligaron. Correcto. Ahora, y a lo mejor hasta con mentira, pero tu obligación es que tú hubieras leído. Claro. Y que tú te hubieras encontrado. A mí me llega el mal olor cuando se quemaba la basura. Sí. A mí me llegaba el mal olor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bajo esas características, yo compré en el año 98, compré mi propiedad. So, quiere decir que yo sabía que había un problema. Ahora, que la querramos mover, ahí tiene que haber sus condiciones. Y una de las condiciones que tiene que haber, y creo que se le pague a Covanta el valor real de mover esa planta para otro lado. Para otro lugar. Claro. O si vale 400 millones, 400.000 millones, no sé ni cuánto es eso, porque eso va a ser un montonal de plata, mover esa planta para otro lugar y que volverla a hacer ahí cuesta 200.000 o 200 millones, pues entonces la van a tener que volver a hacer ahí. Entonces, si nosotros como parte de la ciudad queremos que se mueva de ahí, entonces vamos a tener que pagar nosotros, porque automáticamente, Wendy, que se mueva esa planta de ahí, las propiedades ya no van a costar 1.800.000. No. Las propiedades van a costar $3 millones. Y entonces, si tú quieres que tu propiedad cueste $3 millones, estamos equivocados. Y a eso es a lo que se le llama república, que hay que respetar el que tiene el primer pie adentro, que en este caso es Covanta, hasta cierto punto, a que sea parte del condado. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor un día me dijo el señor J.C. Bermúdez que no, que se tenía que hacer porque ya había mucha población, que había muchos daños, que el daño era mayor, que el tráfico, que el mal olor, había muchas cosas, pero bueno, si hay todas esas cosas, hay que pagarle a Covanta la mudada de ahí. O sea, tan sencillo como eso, creo, desde mi punto de vista, y eso que yo soy residente del Doral. Por eso es lo bello de esta gran nación, que yo tengo mi punto de vista y a lo mejor Cristi Fraga, a lo mejor Maurín Porras, a lo mejor Rafael Piñeiro piensan de una forma diferente, pero vamos a lo que es realmente el conocer lo que es república y lo que es la propiedad en este país, y es lo que nos hace tan poderoso que no venga ninguna persona con ideas revolucionarias a quererme quitar mi propiedad o a quererme quitar mi derecho de donde yo estoy. Tienen que aprender las personas la historia y aprender a respetar lo que son las amendments, las enmiendas, las características que tiene esta gran nación, y por eso es que somos tan poderosos, Wendy, porque esa protección que tenemos no es que nos la va a dar el condado, no es que nos la va a dar un nuevo alcalde, no es que nos va a dar el gobernador. Vamos a ser claros, por ejemplo, el gobernador puede decir 1.000.000 de cosas para en contra de los inmigrantes, pero él no puede, bajo ninguna circunstancia, venir, ponerle las esposas y deportar a una persona. Él tiene que ir por el gobierno federal, porque por eso son las regulaciones de este gran país. Así es. Bueno, Giovanni, y hablando de inmigración, pues hasta el mes de junio, un total de 2.401.961 casos de inmigración se encuentran atascados en tribunales. Justamente en los Estados Unidos, esos fueron los últimos datos presentados por el Transactional Records Access, que se le conoce como TRAC, una organización de recopilación, investigación y también distribución de datos de este índole. Esto corresponde a la Universidad de Syracuse.
los tribunales de inmigración registraron la recepción de 925,000 casos nuevos en lo que va del año fiscal 2023. Imagínate tú, hasta junio del 2023, lo que indica que al finalizar del año